Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Le agradezco muchísimo al ex consejero del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Federal Electoral y es consejero presidente también del órgano electoral, Marco Antonio Baños. ¿Cómo estás, Marco? Te saludo con mucho gusto esta tarde. Muchas gracias, Alberto. Igualmente te saludo con mucha afecto a todo el auditorio. Muchísimas gracias, Marco. Pues, ¿cómo ves? El INE bajo asedio, es ya una batalla campal en su contra por parte de Morena y también una reacción que no habíamos visto en un consejero presidente como Lorenzo Córdoba, donde el viernes pues tuvo que llegar al extremo de cerrarle el micrófono al representante de Morena en el Consejo General. Sí, mira, es una situación francamente muy complicada del Instituto Nacional Electoral. No recuerdo, y déjame decirlo así, un momento tan difícil donde la autoridad electoral, ya sea el IFE en la época que le tocó o el INE ahora, pues se haya enfrentado de esta manera al partido y al grupo del gobierno en turno. Entonces, aquí el INE ha recibido ahora una un tremendo recorte presupuestal por 4.913 millones. El INE dice que es lo que corresponde al costo de la revocatoria de mandato, más aquellos recursos que habían pedido precautoriamente para las próximas consultas populares. Y el gobierno le revira lo mismo que el partido de Morena, diciéndole no, lo que pasa es que ustedes van a recibir 143 millones más que el año pasado y ahí tienen recursos suficientes para el tema de la revocatoria, y les dicen también tienen dinero que son más de 1,000 millones de pesos en los fideicomisos, 3 fideicomisos al parecer. Bueno, el INE dice esos fideicomisos tienen propósitos muy específicos y total que sigue un intercambio permanente de argumentos, de dichos entre el instituto y Morena y su partido, y esto hizo que en una sesión de la semana pasada, me parece del jueves, hubiese una discusión intensa entre el representante de Morena y Lorenzo Córdoba como presidente del instituto. Lorenzo terminó tratando de aplicar una disposición reglamentaria que obliga a los oradores en turno a ceñirse a los temas que están agendados para el desahogo de las sesiones. El vicepresidente de Morena insistía, me parece, porque no supimos cuál era el contenido completo de su mensaje, parece que quería presentar un conjunto de reflexiones respecto justamente al recorte presupuestal. Pero el hecho concreto es que sí se perdieron ahí pues todas las formalidades, toda la agilidad correspondiente, y Lorenzo pues terminó por aplicar el reglamento. Se tuvo que decretar incluso un reglamento de la sesión, un intervalo en la sesión, un receso en la sesión, pues para después continuar y supongo que en el intermedio poder hablar con el representante de Morena. Pero el hecho es que evidentemente el presidente pues ha recibido diversas críticas en el sentido de que hubo una cierta limitación a la libertad de expresión del representante de Morena, y obviamente refleja pues el nivel de presión y la tensión que está viviendo internamente el Instituto Nacional Electoral. Me parece a mí que está identificada en una situación verdaderamente complicada, donde ahora en el tema concreto de la revocatoria de mandato, pues nada más tiene de dos sopas: o decide finalmente hacer la interposición de esta acción, de esta controversia constitucional que han anunciado ante la Corte, para que la Corte decida si les entregan o no los recursos, y ya en el supuesto de que esta controversia constitucional se llegase a presentar, si la Corte la convalida, pues el INE de todas maneras se va a quedar en la necesidad de definir si organiza o no organiza la famosa revocatoria de mandato. Si la organiza, pues entonces tendrá que tomar recursos, recortando en programas estratégicos, cancelando gente contratada en la plantilla de personal, y yo creo que por muy fuertes que fueran los recortes, pues difícilmente te van a salir 3.830 millones de pesos, que es lo que dice el INE que cuesta la revocatoria de mandato, porque aquí sí no hay vuelta de hoja. La ley dice que se tiene que instalar el mismo número de las casillas que se instalaron el pasado 6 de junio, entonces no hay vuelta. El INE tendría que ir con ese universo de casillas, ya no habría forma de poner menos casillas. Pero si el INE decide hacer estos recortes, que por severos que sean, insisto, difícilmente se lograría llegar a esos montos de lo que cuesta la revocatoria de mandato, pues entonces el INE tendría que explicar con mucha claridad ante la sociedad de dónde sacó el dinero, porque si no lo hace de esa manera, pues entonces habrá una situación ya de precedente para que después sigan los recortes.
Pero a mí me parece que si la otra decisión, la que ya anunciaron algunas consejeras y consejeros en el calor de la batalla, después de que se anuncia el recorte presupuestal, pues inmediatamente salen a decir que no van a organizar porque no hay recursos, pues entonces si ellos se desdicen, pues mal por el INE. Y si de plano no la organizan, pues todavía doblemente mal para el INE, porque entonces será un pretexto idóneo para impulsar el desahogo de la reforma electoral y para, en mi opinión, pues hacer cambios severos al INE para modificarlo en términos de ya planteamientos que conocemos hechos por el grupo mayoritario de Morena y por el propio gobierno. Entonces, el INE está en una trampa con este asunto de la revocatoria del mandato. Me parece a mí que es un momento que tendría que tomarse ya una estrategia distinta de defensa para el instituto. Me parece que hace falta, lo voy a decir con mayor claridad, pero hacer mucha más política para poder sacar adelante la problemática que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y luego, por si fuera, pues la semana pasada, mientras el presidente de la Corte recibía un par de distinciones que le fueron entregadas al Poder Judicial por méritos en materia de transparencia, se llama concretamente Innovación en Transparencia, 2 premios que recibió el Poder Judicial de la Federación, pues se expresó muy fuerte el presidente de la Corte, primero refiriendo los propios recortes que el Poder Judicial ha tenido, porque en esta ocasión fueron 3,000 millones de pesos. Pero dijo él que pese a los recortes de este año para el año que sigue y los anteriores, pues entonces el Poder Judicial ha tenido que utilizar mucha imaginación para poder salir adelante, y dijo que con independencia de los recortes pues hay que tener mucha vocación y compromiso para salir adelante, porque los recortes no serían, el presupuesto no puede ser un pretexto, esa fue la frase que usó, para dejar de cumplir las responsabilidades que se tienen. Y eso fue leído como un mensaje dirigido a Lorenzo Córdoba. Creo que el ministro presidente, en mi opinión, no debió haberse referido aquí a ese tema, porque con independencia de si está a favor o si está en contra del INE, pues va a llegar la controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al llegar ahí la impugnación, pues este tema debe correr por la ruta del derecho, por la definición jurídica que la Corte tiene que hacer en términos de sus competencias. Pero aquí lo que hizo el ministro presidente fue subir a la Corte al ring, cuando en rigor pues la Corte está para decir el derecho, para decir quién tiene la razón, resolver los conflictos de fondo, y no para tomar partido en un debate de carácter mediático y de carácter político. Eso no le toca a la Corte, en mi opinión, y creo que Saldívar se equivocó en ese tipo de cuestiones. La vez que Saldívar es un ministro sui generis, es muy polémico, muy mediático de la Corte, y pues subió a la Corte, y entonces pareciera como que esta Corte, en la voz de su presidente, pues está avalando la decisión del recorte, cuando aún la controversia no llega por allá. Creo que es un tema muy delicado, pero en el fondo pues el INE está peleado con todo el planeta, y el INE pues parece que es uno de los pareciera que esta revocatoria ya no es un ejercicio donde se va a evaluar el desempeño de López Obrador, sino pareciera una contienda donde en un lado está López Obrador y en el otro el INE. El INE tiene que bajarse del ring lo más rápido posible y tiene que dejar de ser el opositor más visible del régimen. Eso es mi opinión. Sí, y lamentablemente es una institución que costó, tú estuviste ahí mucho tiempo, costó muchísimo trabajo, Marco, construirla como está ahora, con un grado importante y realmente comprobado de independencia hacia el poder. Y lo que está pasando, este enfrentamiento entre consejeros e integrantes de Morena, lo único que está llevando es que la reforma hasta se pueda apresurar, y ahí sí ya no sabremos cómo va a terminar un Instituto Nacional Electoral, cuando sabemos que desde el gobierno lo que más quieren es apoderarse de ella, ¿no? Sí, porque no hay un diagnóstico preciso sobre qué componentes del Sistema Nacional de Elecciones deben ajustarse. Hay una serie de propuestas y muchas de ellas, debo decirte, que no tienen un sustento técnico. Suena algunas de esas propuestas como ocurrencias de los legisladores que también lamentablemente han olvidado la esencia de la división de poderes y se han convertido fundamentalmente los del grupo del partido Morena pues en una caja de resonancia del Poder Ejecutivo, y entonces hacen lo que el Poder Ejecutivo les pide, y por tanto pues un diferendo de esta naturaleza es eso, un catalizador, un impulso definitivo, tema de la reforma, porque entonces con dependencia del resultado pues el INE va a ser culpable de todo lo que se le vea mal a la revocatoria del mandato, y entonces el INE dejará de ser una institución
que tenga confianza y credibilidad, sobre todo en todo el grupo de personas que son afines, que coinciden con la cuarta transformación, y por supuesto que podríamos tener un escenario de modificaciones pues que podrían generar algunos problemas de retroceso democrático en el país. Entonces, creo que tendríamos que ver con mayor serenidad este tema. Creo que quienes toman ahora las decisiones y quienes conducen a la institución, al INE en este caso, pues deben tener mucho cuidado en la forma de actuar y de posicionarse en los medios, porque creo que en este caso la decisión de salir a los medios y decir que no se va a organizar, pues pone a los consejeros en una situación muy complicada, por lo menos a los que salen a los medios a decirlo, porque imagínate ahora que salgan y digan que recortaron 5,000 plazas, que no se van a entregar credenciales de elector porque no hay recursos, y que todo eso se va a usar para efectos de la revocatoria de mandato. Entonces, me parece a mí que entonces la gente va a decir con justa razón, pues el INE mintió porque efectivamente sí tenía recursos, como decía Morena. Sería darle la razón a Morena y sería darse un balazo en el pie. Yo pienso que se tiene que tener mucho cuidado con lo que se va a hacer aquí, y es momento de hacer política para resolver este punto, porque el INE, más allá de su condición de árbitro de la contienda y de su condición de autoridad electoral que tiene que organizar técnicamente esos temas, pues también es un órgano politizado. El órgano del INE está integrado por los partidos también, por los representantes del Poder Legislativo y por supuesto por los consejos electorales, y ahí se discute técnicamente, pero también se discute políticamente. Sí, lamentablemente es un órgano que está todo el momento en un golpeteo político, porque esa es su naturaleza, pero también la de ser árbitro y decidir en su momento, y las decisiones, pues como siempre se dice, no se rebaten, se toman las decisiones cuando es árbitro. Tú bien lo sabes, Marco, porque eres un gran amante del fútbol. Cuando hay una tarjeta roja, pues no queda otra más que aceptarla por parte del equipo. Ya después se puede discutir en la comisión correspondiente, en este caso el Tribunal Electoral, pero cuando viene la decisión del árbitro hay que tomarlo y se acabó. En este caso, pues ha habido un golpeteo que no ayuda ni tanto al sector político mexicano ni propio al Instituto Nacional Electoral, que insisto, causó tomó muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio de los ciudadanos mexicanos para construir un órgano electoral que hoy lamentablemente parece que se encamina a una reforma al estilo de la Cuarta Transformación. Marco, te agradezco muchísimo tu comentario esta tarde. Muchas gracias, Alberto. Un saludo para todas y todos. Muchísimas gracias. Fue Marco Antonio Baños, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.